Gracias nuevamente por estar aquí conversando con Eileen Cardet. Hoy un tema fascinante y es qué nos depara el 2025. Para eso hemos invitado desde España a José Barroso. José, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Aileen, por la invitación y encantado de estar aquí contigo y con todos tus oyentes, con toda la gente que te ve. Bueno, vamos a presentarte como Dios manda, como decimos. José Barroso, y lo voy a leer porque es largo. José Barroso Ujú, es un astrólogo de orientación humanista, que es ujú, una concepción de la astrología centrada en la repercusión de la influencia de los astros en el ser humano y su psique, que se aparta ujú, de la rama tradicional puramente predictiva y se centra en facilitar también el autodescubrimiento personal. Además, desde 2009 ejerce también como consultor, coach certificado, tanto para negocios como para el campo de life coaching, imparte cursos, conferencia y es también entrenador de programación neurolingüista. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Aileen. Tengo la curiosidad, a todos mis invitados trato de preguntarles, ¿cómo fue que empezó este camino en tu vida que se aparte, Ujú, ¿no?, de la tradición, la astrología, ujú. la espiritualidad, la búsqueda más allá del ser humano? ¿Cómo fue ese camino para ti? Sí, además se aparta mucho porque yo soy ingeniero de formación, quiero decir, no tiene nada que ver con esto, ¿no? O teóricamente no tiene nada que ver, en el fondo sí tiene, yo creo que ver. Bueno, yo en 2009, en plena crisis mundial, ¿te acuerdas que en 2008 surgió la famosa crisis de la subprime y todas estas cosas? Pues en 2009 llegó a España, aquí la llamamos crisis del ladrillo porque estaba basada la economía fundamentalmente en la construcción. Y bueno, pues yo precisamente trabajaba en una empresa americana, una empresa que tenía su sede en Filadelfia. Y bueno, pues aquello se acabó, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo durante mucho tiempo había deseado dedicarme un poco a trabajar la parte humana, digamos, de los negocios, porque siempre me ha tocado trabajar con equipos de personas y nunca he tenido o nunca tenía en ese momento em, esa formación necesaria y esa habilidad necesaria para, bueno, pues trabajar con equipos. Era una habilidad natural, si quieres. Íbamos pues trabajando pues según salían las cosas, ¿no? Y bueno, me puse a estudiar coaching después. Me encantaba eso porque yo lo había experimentado como coachee, es decir, como persona que recibe el coaching. Y a partir de ahí, bueno, pues fue todo completo. Fue entrar en el mundo del desarrollo personal. En este mundo del desarrollo personal uno siente la necesidad de mirarse hacia adentro. Y a partir de ahí vino todo lo demás, vino la programación neurolingüística, vino la astrología, vinieron muchísimas cosas, incluso disciplinas como pues más trabajando con la energía, como el Reiki, los registros acásicos, en fin, toda esta suerte de cosas que al final, bueno, yo aplico habitualmente en mi trabajo porque procuro que sea lo más holístico posible, lo más centrado en la persona y bueno, tú lo has comentado, la parte humanista, ¿no? Centrado, bueno, pues en el desarrollo del ser humano. Esa es mi intención, ¿eh? Ese, Es a interesante. grandes rasgos, ha sido la carrera, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto pasa, no? Que una crisis de vida, una crisis mundial, una crisis en el país donde uno vive, como que te abre un nuevo camino y cuando tú estás aquí dices, miras para atrás y dices, wow, cómo ha cambiado mi vida, ¿no? Mm. La vida te Cosas son pone. maravillosas. Sí, la vida es maravillosa porque, bueno, de una contrariedad y de una contrariedad importante como es quedarte sin trabajo y además a una edad, bueno, complicada porque yo tenía 46 años entonces, am, Todavía. que, bueno, estaba, sí, evidentemente en plena efervescencia, pero ya las empresas empezaban a contratar gente bastante más joven, esa es la verdad. Y luego, bueno, pues mi sector se cayó completamente con el tema de la construcción porque estaba muy relacionado. Pero todo esto, que puede ser, lógicamente, y que normalmente cuando lo recibes es una contrariedad y es dolor y es en cierta manera sufrimiento, también te genera oportunidades. Yo soy muy amigo de aquello, aunque parezca un tópico, de decir que cada crisis trae una oportunidad, porque es cierto, cada crisis te permite primero parar, después mirar hacia adentro, después ver qué es lo que no está funcionando
y trabajar eso que no está funcionando y seguir adelante. Y quizás por otro camino, como pasa muchas veces en esto del desarrollo personal, porque la verdad es que hay mucha gente que ha tenido problemas incluso mucho más serios que los míos, problemas de enfermedad o problemas mucho más serios, y a partir de ahí algo, bueno, pues el alma de alguna forma se ha visto delante de un camino que en principio no había visto y que en ese momento aparece y que el alma dice, por ahí es, y eso es un poco lo que me pasó a mí. Vamos a hablar ahora del poder que tienen los planetas. Para los que no saben, yo soy periodista, trabajo en Miami, llevo muchos años trabajando en Univision, tengo dos noticieros, pero en el 2018 a mí me pasó algo muy curioso y es que a mí como que me quitaron los velos, me cambiaron el cerebro, algo pasó, al punto de que yo escribí esta novela, está disponible en Amazon, se llama Ah, Urano, porque claro. precisamente después de que me empezaron a pasar todos estos cambios de vida, Ujú, me di cuenta de que, o sea, me llega la información de que Urano está entrando en Tauro. Y ujú, bueno, esa fue mi excusa para hacer esta novela en donde, pues, dos de los personajes son Tauro y venía este nuevo planeta. ujú, Yo todavía lo pongo en duda, ¿no? O sea, lo que yo pretendo hacer con este canal es yo misma también aprender y ujú. compartir toda esta información que tienen todos ustedes a los que entrevisto. Pero en verdad, ¿qué poder tiene un planeta en la vida de los seres humanos? Pues mucho. De hecho, un planeta, bueno, un planeta, estamos hablando de todo el sistema solar, de todos los planetas que nos influyen. Y estamos hablando de energías fundamentalmente, no estamos hablando de superchería ni nada por el estilo. Estamos hablando de que las civilizaciones desde muy, muy, muy antiguo aprovechaban las mareas, aprovechaban las lunas nuevas para sembrar, las lunas llenas para recoger. Sabían perfectamente cuándo había un movimiento planetario tal que era favorable para, bueno, pues cosas a lo mejor que no son demasiado, por ejemplo, para empezar guerras y cosas así. Es decir, los reyes y los emperadores tenían sus astrólogos y además el astrólogo, si fallaba, ya sabía lo que le pasaba. Entonces, eh, se aprende mucho más y esto es algo bueno, cuando hablas con alguien y explicas qué es la astrología, se aprende mucho más de la historia. Es decir, la astrología no es tanto una ciencia que lo es, que predice, que una ciencia que revisa los fenómenos del pasado y a partir de ahí comprueba que en esos fenómenos del pasado, ¿qué configuraciones de planetas había? Tú dices que Urano, a la hora de entrar en Tauro, produjo en tu vida bueno, pues un pequeño cataclismo, pongámosle, para ti, pues una nueva vida, ¿no? De hecho, bueno, pues un libro también pone en Libro, marcha una nueva vida, ¿no? Esa es libro, la. un divorcio y otras muchas cosas más. Sí. Urano es, bueno, lo llamamos entre los astrólogos, algunos astrólogos, pero la mayor parte lo llamamos el rayo, lo llamamos la guillotina. Es decir, Urano es aquel que llega y pone las cosas donde hay que ponerlas y además llega sin avisar. Urano es, y hablaremos un poco si quieres del 2025, porque Urano también empieza a moverse, empieza a entrar, sale de Tauro y entra en Géminis, eso significa cosas. Pero en general los planetas tienen esa capacidad de, a nivel astral y a nivel astronómico, generar campos magnéticos, generar energías que indudablemente actúan sobre todo el resto de planetas a través bueno, pues a través de todo el sistema solar, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Eh, Podemos verlo en las mareas tranquilamente, ¿eh? Cómo se activan las mareas, sobre todo con el influjo de la luna, que es que tenemos más cerca, pero es que evidentemente la luna pues tiene mm, a su vez a otros planetas como Venus, como Marte. Es decir, hay una danza cósmica, por decirlo de alguna manera, que hace que verdaderamente nos influya. Y eso podemos observarlo a través del estudio de la carta natal y de hecho los astrólogos normalmente lo observamos. Estudiamos la carta natal y claro, alguien llega
40 años, 45, y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver mi carta natal con lo que hay ahora? Pues se puede leer la historia de la persona en la carta natal. Esa es la cuestión. Y ver un poco qué es lo que ha sucedido, ¿eh? Y evidentemente, ¿no? En el momento actual, pues también hay lo que llamamos unos tránsitos, es decir, hay planetas moviéndose, porque los planetas siguen moviéndose. Y esa interacción que hace con lo que ha quedado grabado a fuego en tu carta natal, eso es lo que genera gran parte de nuestros comportamientos y gran parte de nuestras actitudes, ¿no? Influidos pues por energías, porque al final no vivimos solos en el mundo, ¿eh? Vivimos dentro de una humanidad con más gente, con cosas que nos influyen, con clima que nos influye, con problemas que nos influyen, eh, una serie de cosas que evidentemente pues están ahí, que no podemos prescindir de ellas. ¿Mm? Y en Y, todas influyen los planetas, y claro, absolutamente. estamos viviendo en momentos realmente llenos de retos, ¿no? O sea, a nivel mundial se habla de podemos caer fácilmente en una tercera guerra mundial, pues son muchos puntos, ¿no? ¿Qué dicen los planetas y la astrología para este 2025? A ver, yo aquí, hablando en concreto, si hablamos de la guerra mundial, hay una configuración que no es, bueno, excesivamente, digamos, optimista, pero yo personalmente pienso que no va a haber una guerra mundial como tal. Sí que va a haber conflictos como tales, sí que los planetas indican conflictos y, bueno, cada país tiene su carta natal también. En cada país influyen una serie de cosas. De hecho, bueno, la propia entrada hay un evento astrológico muy importante que es que Saturno y Neptuno van a entrar en conjunción el año que viene. Y, bueno, entre otras cosas, Saturno y Neptuno a lo largo de los años han provocado incluso caídas de imperios. Wow, Habiendo Saturno y Neptuno, habiendo conjunción Saturno y Neptuno, por ejemplo, fue la revolución bolchevique. Por ejemplo, fue cuando Estados Unidos estuvo en guerra con México y se anexionó California, se anexionó Utah, Nevada, una serie de estados, ¿eh? La guerra de secesión americana también salió en una conjunción entre Saturno y Neptuno. El muro de Berlín cayó en una conjunción Saturno y Neptuno. Es decir, como te decía antes, si vamos observando ese tipo de fenómenos, nos damos cuenta que en ciertos momentos esas conjunciones han dado lugar efectivamente a guerras y a conflictos. De hecho, estamos en una configuración muy parecida a la de la Segunda Guerra Mundial. Lo único que pasa por ahí es que en la Segunda Guerra Mundial estaba Plutón por medio. Plutón es Luego, si quieres, hablaremos un poquito de Plutón, pero es un poco el planeta que absolutamente se lleva con todo. Es como estos barcos que pasan por los ríos y se llevan limpian el fondo, ¿no? Dragas, me parece que se llama, dragan el fondo, limpian el fondo. Plutón se lleva todo, quieras o no quieras. Entonces esa configuración que en ese momento había, en la cual estaba Marte, en la cual, que es, bueno, pues el arquetipo de la guerra, en la cual estaba también por ahí Neptuno, que son las masas de gente, en fin, toda esa configuración junto con Plutón, pues dio origen, vamos, dio origen, no es que diera origen, pero estaba cuando se inició la Segunda Guerra Mundial. Ahora Plutón está fuera de la ecuación. ¿De acuerdo? Yo en ese sentido soy absolutamente optimista. Creo que desafortunadamente sí que va a seguir habiendo conflictos. Vamos a pasar un periodo un poco, entiendo que, yo no sé si llamarlo oscuro, pero sí difícil, difícil. Pero hay algo que es muy importante, que es que Plutón precisamente abandonó Capricornio en noviembre de este año y entró en Acuario. Eh, Esto, bueno, que han comentado muchos astrólogos y que parece que no tiene importancia, el Plutón abandona Capricornio después de 20 años, de una era completamente de tierra, después de poner absolutamente toda esa em, sociedad, por decirlo de alguna manera, que hemos creado competitiva de élites que, bueno, han esquilmado los recursos del planeta de alguna forma. Todo eso lo ha puesto de manifiesto Plutón, ¿eh? Y ahora
Plutón entra en Acuario y Acuario es la humanidad. Acuario son los grupos, Acuario son las colectividades. ¿Eh? Por ahí está Neptuno. Neptuno son, bueno, pues básicamente eso, aparte de la psique y una serie de cosas, las masas de gente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay una configuración para que la gente despierte, proclive a que la gente despierte. Y lo estamos ¿Eh? viendo, ¿no? O sea, a mí no se me hubiese ocurrido abrir este tipo de canal. Ujú, Afortunadamente estoy creciendo poco a poco y de hecho si te gusta este tipo de material y has visto otra de mis entrevistas, te agradezco ujú. muchísimo que le des, o sea, me gusta, te Perfecto. suscribas, hagas comentarios también porque eso me ayuda a seguir creciendo. Em, pero sí yo veo que muchas personas que antes no se atrevían de hablar de nada de esto, de Ujú, la Matrix, de reencarnación, de mil cosas. ujú. Ahora, hasta en los lugares de trabajo se está hablando. Hay Correcto. como que mucha más receptividad y bueno, y hay canales en YouTube que tienen más de 1 millón de suscriptores y son precisamente estos temas, ¿no? Correcto. Hay otro movimiento, porque claro, estábamos hablando de Plutón, estábamos hablando de Neptuno, no hemos hablado de Urano, pero también Urano. Los tres cambian de signo, son los tres planetas transpersonales, que quiere decir que influyen en colectividades, ¿vale? Y los tres cambian de signo. Ahí suceden cosas. Pero es que Júpiter también entra en Cáncer el 9 de junio. Y es Júpiter, unido a todo esto, el que potencia nuestra parte más emocional, ese deseo de autodescubrimiento. Bueno, entra en junio de 2025, pero los efectos se están empezando a notar ya desde ya. Es decir, todo es un cóctel, de alguna forma, ¿no? Todo influye, porque el propio Neptuno, por supuesto, también influye. Neptuno también es la psique humana. Hay una tendencia a volver otra vez a los orígenes, a cuidar el cuerpo, a cuidar la mente, ¿eh? Que está tan sumamente, bueno, pues Bombardeada, ¿no? bombardeada, efectivamente, esa es la palabra. Y está muy bien empleada, además, bombardeada y por la prisa, por el estrés, por todo lo que hemos ido adquiriendo en esa era precapricorniana, por decirlo de alguna manera, y capricorniana, que ahora se ha puesto de manifiesto. Estamos viendo cómo caen muchas élites, cómo caen muchos gobernantes, cómo caen muchos representantes de esto, cómo todo Plutón lo que hace es poner eso delante de la gente, ¿de acuerdo? La gente se dé Y la cuenta. gente eso se da cuenta, porque hay una configuración favorable de Neptuno, porque hay una configuración favorable de Júpiter, que es el gran hacedor del zodiaco, y cada vez más gente empieza a tomar nota de esto. Cada Bueno, vez más gente se empieza a organizar, cada vez hay más colectividades a favor de ciertas cosas, y para cada vez hay añadir más algo, movimientos. a mí me ha Perdón. sorprendido muchísimo, es que, bueno, tuvimos el asesinato del presidente ejecutivo de la aseguradora de salud United Ah, Healthcare. Y ahora las redes sociales están inundadas de personas que se han dedicado a buscar los salarios de los altos ejecutivos, de comparar los salarios de los empleados, ujú. ver las medicinas, cuánto nos cobran aquí en este país, en Estados Unidos, y decir la misma medicina en Canadá vale esto, en Japón vale esto, en México vale esto. Es como un despertar, porque muchas personas ni siquiera se ponían a pensar en esto y este tipo de cosas. Creo que sí, que este despertar de que las gringolas, como decimos, ¿no? Sí, Están cayendo, se está desvelando mucha verdad. efectivamente. Efectivamente. Y además, fíjate, redundando en eso, olvidémonos de ideologías, olvidémonos incluso de valores que pensábamos que eran inamovibles en esta sociedad competitiva, de religiones incluso, de etiquetas, de grupos en los que nos hemos encasillado porque eso pierde completamente el sentido. Porque estos conceptos van a transformarse y van a transformarse radicalmente. Esto es un cambio de era, Aileen, un cambio de era. Y es un cambio de paradigma. Es así. Es decir, el paradigma es la humanidad empieza a pensar, un momento, esto no es lo que queremos. Y empieza a despertar. ¿Eso va a ser automático? No, no. Es decir, pero vamos a ver, y estamos empezando ya a ver, el inicio de todo lo demás.
Probablemente en 2044, ¿eh? Que será cuando pase todo esto de alguna forma, cuando se prevé que todas estas conjunciones y sobre todo Plutón haya cumplido con la era de Acuario y haya limpiado todo lo que en la humanidad, y pongo comillas, sobra. Es decir, y sobra un poco esas ideologías, esos pensamientos inamovibles, ese pensamiento único que hay. ¿No? Cuando acabe Plutón, yo en los vídeos digo que no va a conocer a la Tierra ni la mamá que lo parió. Lo digo muy, muy claramente porque es que no lo va a conocer. Vamos a conocer una era completamente diferente. Y a esto vamos a unirle, y hablamos de Urano, que entra en Géminis, un despegue absoluto y total de la tecnología y de los descubrimientos científicos que se van a unir con, evidentemente, con el interés de la ciencia por estos fenómenos que hasta ahora todo el mundo se callaba y no decía, la parte espiritual, quiero decir. ¿De Ujú. acuerdo? Ya hay científicos diciendo, aquí hay algo más. Sí, la Hay física un cuántica doctor, ha hay un venido a doctor. traer muchísimo. A mí lo que lo de la tecnología, a mí me preocupa mucho lo de la inteligencia artificial. De hecho, Bueno, en el día de ayer, en mi noticiero, una ujú, de las noticias fue que en 5 minutos la inteligencia artificial, creo que se llama Wallace, de Google, ujú, acababa de resolver un enigma matemático que los ujú, matemáticos llevaban 30 años sin poder descifrar. En cinco ujú, minutos lo hizo. O sea, eso preocupa porque obviamente va a tener la capacidad de cada vez más superar al ser humano en todo, ¿no? Tenemos a Elon Musk que en estos momentos está trayendo los robots estos que ya se están comprando, todos los millonarios de aquí los están comprando y, ujú, y sorprende porque te das cuenta que ahí sí hay conciencia, ¿no? Hay conciencia, para que sepan, estaba este muchacho enseñándole ese juego que es papel, piedra, papel y tijera. ujú, ujú. ¿Ok? Sí. Entonces él le dice, ¿tú lo conoces? Él le dice que no, enséñamelo, el muchacho se lo enseña, Ujú, inmediatamente empieza a ganar siempre. Y él viene y dice, el muchacho, le dice al robot, pero tú sí lo sabías entonces. Dice, sí, yo lo sabía, pero al decirte que no lo sabía, pude analizar cada vez que tú dabas en la explicación cada una de las formas, piedra, papel o tijera, yo ujú, pude analizar tus movimientos de ojos y tu actitud, así que ya yo sabía, ujú, o sea que número uno mintió y número dos, mucho más inteligente porque puede leer al ser humano. ujú. Es preocupante, ¿no? Bueno, yo no desconocía eso. Lo investigaré porque a mí me gustan estos temas. Es decir, me gusta saber, quiero decir. Ujú. Me gusta entender y conocer. Ah, pero hasta ahora, la inteligencia artificial, hasta ahora, claro, evidentemente, ¿no? O lo que hasta ahora es bueno, el funcionamiento de la inteligencia artificial viene dado porque un ser humano le dice, tienes que funcionar así, y le introduce estos datos. ¿Eh? La capacidad luego de relacionar esos datos, de extractar de esos datos lo verdaderamente importante, tal, eso es lo que de alguna manera, pues sí, supera al cálculo cerebral que puede hacer un ser humano de todo aquello, ¿vale? Pero yo también soy optimista y soy optimista por naturaleza, lo siento. Creo que la inteligencia artificial está ahí para ayudar. Y que en esa misma dinámica que decíamos antes, de que la gente está despertando, si hay alguien que intenta imponer de alguna forma aquí en España decimos ponerle puertas al campo, es decir, ponerle límites, ¿eh? A través de la tecnología, las personas, bueno, pues van a rebelarse contra eso y por su propia naturaleza todas estas estructuras de poder, ¿eh? Van a ir cayendo. Cuidado, cuidado, puede que existan ahora élites tecnológicas, eso también. ¿Eh? Que esas élites se dediquen a exprimir, por decirlo de alguna manera, que todo el mundo lo entienda, al ser humano como han estado exprimiendo y a los recursos del planeta como han estado exprimiendo, me parece más difícil. Pero es una opinión. Esto ya no es astrología, esto es una opinión mía.
Ujú. Entonces, el 2025 va a ser un año de cambios para bien. No ves una tercera guerra mundial, pero sí ves conflictos, pero esto va a ser todo un proceso hasta el 44. Hasta el 44, efectivamente. A ver, no va a ser fácil, eso es evidente. Lo que pasa es que sí que es cierto que cada vez se va a ver más cómo se buscan cambios radicales para que la sociedad se convierta en una sociedad más igualitaria, más justa. Se acabaron un poco las mentiras, por decirlo de alguna manera, porque la gente está empezando a desafiar ese pensamiento único que nos han puesto encima de la mesa. ¿De acuerdo? Y desafiar ese pensamiento único significa simplemente adquirir la condición de ser humano. Yo soy un ser humano, eh, escucho algo, me llega algo, lo pienso, lo analizo y luego, bueno, pues veo a ver que no hago lo que estaba haciendo hasta ahora, que eso no, eso sí es de robots. Eso sí es de robots, el decir, solo puedes hacer esto, solo puedes decir esto, solo puedes pensar esto. Eso sí es de robots. O sea, los robots en este caso, el señor Musk que está, bueno, sacando robots, los robots en este caso hasta ahora hemos sido nosotros. A partir de ahora ya no. A partir de ahora ya no. Una muy Y buena noticia, José. esa es la verdad. Esa es la verdad. Es como lo veo y además hay muchos astrólogos que coinciden conmigo. Esto, evidentemente, bueno, comentamos con mucha gente todas estas cosas, ¿no? Para los que nos están viendo en estos momentos y que son Tauro, como yo, Ujú, implica el que Urano se vaya, porque la verdad que de nuevo fue un planeta revolucionario en mi ujú. vida. Revolucionario. ¿Qué significa que se vaya? Yo hasta, no sé, lo voy a extrañar, creo. Un rayo Bueno, electrizante, así, a ese nivel. a Tauro no le gustan mucho los cambios. ¿Me equivoco? Pánico a los cambios. Vale, por lo general, es decir, luego cada persona, yo tengo que aclarar que no todos los tauros son iguales y evidentemente no todos los Géminis, para los que no entienden mucho de astrología, no hay 12 tipos de personas, por decirlo de alguna forma, ¿no? No hay 12 tipos porque cada signo es un tipo, ¿no? Ni siquiera 144 si metemos al ascendente por ahí, no. Digamos que una persona es un conjunto de todos los signos, pero para los Tauro, evidentemente es un alivio. Es un alivio, Que se vaya. porque toda esta sensación de incertidumbre, toda esta sensación de cambio continuo, esto va a dejar paso a, bueno, pues una posibilidad de adaptación. Es decir, no a soportar directamente el cambio, sino a ver el cambio desde mi punto de vista de Tauro y decir, vale, pues mm, ¿cómo puedo yo ordenar todo esto? ¿De acuerdo? Porque tengo que ordenarlo, porque tengo que seguir viviendo, evidentemente. Claro, ¿Vale? No le, a ver, le va a seguir costando, y sobre todo los cambios tecnológicos, pero si Tauro y todos los signos, evidentemente, son capaces de adaptarse a todos estas maneras nuevas de hacer las cosas, ¿eh? Bueno, pues van a tener mucho ganado. Quien se oponga al cambio, eso también lo digo, va a sufrir bastante, ujú. va a sufrir bastante. Pero Tauro va a poder mirar esos cambios desde, no desde la parte, digámoslo así, donde van cayendo todos los cambios, como, Sí, como ha habido hasta ahora, ¿no? ya Sino pasaron. desde una parte diciendo, bueno, tengo que adaptarme. Bien, está bien, ¿no? Es Claro, decir, ah, los próximos años sí que le van a pedir salir un poco de la zona de confort, pero yo creo que ya lleva un recorrido importante, Tauro, de su zona de confort. Los tauros que se nieguen, evidentemente, o los Capricornio, o los Libra, me da igual, lo digo otra vez, es decir, estos, bueno, sí que pueden pasarlo mal, pero para Tauro yo diría resistirse es algo que no merece la pena. Adaptarse, creo que es la clave. La adaptación. Fíjate, no te digo el cambiar por cambiar, sino adaptarte. Y eso también lo suele hacer bien Tauro. La adaptación se le da bien. ¿M? Aunque en un principio, en un principio le diga, bueno, pero sí, luego se adapta. sí ¿M? somos tercos, ¿verdad? José, me Siempre encanta cuenta su conversar voz. contigo. ¿Dónde las personas te pueden seguir? Yo te descubrí en TikTok Ujú.
inmediatamente empecé a seguirte, creo que tienes contenido maravilloso, así que invito a Gracias. todos a que te sigan. ¿Dónde más te pueden conseguir si quieren alguna cita contigo o Bueno, pues pueden, básicamente toda la parte de astrología está dentro de una web que se llama josebarrosocoach.com. Es muy sencillo. Si es José, bueno, no pongáis el acento de José, josebarrosocoach.com. Ahí hay una parte de astrología y bueno, podéis ver todo el trabajo que se hace. Y bueno, eso sí, a nivel más general, pues efectivamente podéis encontrarme en TikTok. Me has encontrado en TikTok, la cuenta es José Barroso Coach. La cuenta también, bueno, me podéis encontrar en Instagram, me podéis encontrar en varios sitios, ¿no? Pero ahora digamos que mi centro de operaciones para todo el tema de astrología está dentro de esa página web, josebarrosocoach.com, ¿de acuerdo? Y ahí es donde, bueno, pueden ir más fácilmente, ahí tienen toda la información que quieran. Y por supuesto, bueno, pues ahí está el correo electrónico y demás, por si quieren ponerse en contacto conmigo, no hay ningún problema. voy a poner al pie de esta entrevista? Un abrazo para ti y un abrazo para todos los que han estado conmigo en el día de Muchas hoy. gracias. Muchas gracias, Aileen. Un abrazo para todos, ¿eh? Y Hasta la feliz próxima. 2025 y que sea un año de bienes para todos, de Para bienes. todos, todos los signos. Un Eso es, para abrazo todos. para ti, que se repita pronto.